Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Israel Mesa y soy estudiante de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presento el siguiente video correspondiente a la materia de Derecho Internacional Privado, donde hablaremos sobre los derechos de los extranjeros y de los migrantes. Primeramente debemos de definir qué es un extranjero. Los extranjeros son aquellas personas que vienen de un país y entran a otra soberanía. Esto los deja limitados en sus derechos conforme a lo que marque la ley fundamental del país al que lleguen. Por ejemplo, en nuestro caso, el artículo 33 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se refiere a que son extranjeros aquellos que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 de la misma Constitución y gozarán, por supuesto, de los derechos humanos y garantías que reconoce la misma Constitución. Como ya comenté, estos derechos que tienen los extranjeros se refieren a los derechos humanos que se reconocen en todos los tratados internacionales de los que México es parte y que se reconocen en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El primer derecho del que hablaremos es el de gozar de todos los derechos que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de aquellos instrumentos internacionales a los que México esté suscrito, tal como establece el artículo primero, que las reconoce de manera amplia y sin ninguna excepción del derecho al goce y disfrute de todos esos derechos que el Estado mexicano contempla para todos sus nacionales y extranjeros cuando llegan a nuestro país. Como bien sabemos, todos tenemos derecho a la nacionalidad de acuerdo a la Carta de Derechos Humanos y a nuestra Constitución que lo reconoce. Recordemos que la nacionalidad es el vínculo que existe entre el Estado y las personas, el cual les otorga pertenencia e identidad, así como el derecho que el Estado les brinde, ya sea dentro de su territorio o fuera de su territorio. En nuestro país también se contempla la libertad de tránsito, y esto quiere decir que toda persona es libre de circular dentro de nuestro territorio sin que este derecho sea restringido solo en virtud de alguna ley o por razones que sean de interés público de la nación. Otro de los derechos fundamentales que se observan es el derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. En este caso, todas las personas, sin importar su origen étnico, su nacionalidad o situación migratoria, tienen el derecho a que les sea garantizado que en cualquier proceso, ya sea administrativo o judicial en el que se encuentren involucrados, se cumplan las formalidades esenciales y que esté apegado a derecho y a debido proceso en base a los lineamientos constitucionales e internacionales. Aunado a lo anterior, observamos el derecho a la asistencia consular. ¿Y esto qué quiere decir? Bueno, que cualquier autoridad del Estado mexicano que detenga a una persona extranjera tiene la obligación de informarle a dicha persona sobre su derecho a contactar a cualquier autoridad consular de su país de origen y de facilitar la comunicación entre ellos, así como de permitir una visita del personal consular para que se le garantice el derecho al que acabamos de referirnos. Otro derecho que reconoce nuestra Constitución es el derecho a la no discriminación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que nuestra Constitución mandata la prohibición a toda discriminación, ya sea motivada o no, por el origen étnico de las personas, por su origen nacional, su género, su edad, las discapacidades que pueda tener, su condición social, condiciones de salud, la religión que profesen, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana. En tal virtud, ese derecho incluye a todas las personas migrantes que se encuentren en nuestro país, sea cual sea su condición migratoria. Esta prohibición hacia las personas migrantes está igualmente reconocida en los principios que sustentan la ley de migración de nuestro país. Como bien sabemos, la política mexicana siempre ha mantenido el respeto a las decisiones que se tomen en países extranjeros. Esto es la no intervención de las decisiones de los pueblos y la autodeterminación de los mismos. Sin embargo, existen ocasiones en las que dichas autodeterminaciones pueden causar daños a las personas y tengan la necesidad de moverse de sus lugares de origen.
Históricamente sabemos que México ha apoyado en muchas ocasiones a países extranjeros, tal y como cuando fue la guerra civil en España, que tuvieron que escapar los judíos de dicho país, cuando el presidente Evo Morales fue depuesto de su cargo como presidente. La autoridad mexicana le permitió el derecho de asilo y de apoyo sin necesidad de intervenir en la política interna de los países extranjeros. El siguiente derecho al que haremos alusión es el derecho a solicitar asilo. En México, toda persona extranjera, en caso de persecución por motivos de orden político, tiene el derecho inalienable a solicitar asilo y a ser ayudado por las autoridades mexicanas de llevarlo a cabo. Aunado a esto, también se encuentra reflejado el derecho a solicitar reconocimiento en condición de refugiado. Esto es, que toda persona que se encuentre en nuestro territorio siendo extranjero y no pueda o no quiera acogerse de la protección de su país de origen debido a fundados temores como la persecución por motivos de raza, de religión, de nacionalidad, de género, de pertenencia a algún grupo social u opiniones políticas, o que tal vez haya huido de su país porque su vida, seguridad o libertad se encuentran amenazadas por violencia generalizada, por agresión extranjera, por conflictos internos, por violación masiva de los derechos humanos y otras circunstancias que perturben gravemente el orden público, tienen el derecho a solicitar la protección internacional de nuestro país y de que nuestro país le ayude a presentarse dentro del territorio nacional si es que así lo requiere. Otro gran derecho que reconoce nuestra Constitución es el derecho a la dignidad humana, ya que la condición de migrante no le resta valía a ningún ser humano, independientemente de su situación migratoria. Por lo tanto, absolutamente nadie, ya sea un particular o autoridades, tienen derecho a dar un trato diferenciado o excluyente a este grupo de la población. Su paso y estadía por nuestro país no debe de significar un riesgo latente de abuso de sus derechos humanos ni de probables afectaciones a su integridad, a su patrimonio o a su libertad. Con ello también observamos el derecho a la protección de la unidad familiar, ya que toda población y persona en situación de migración tiene derecho a que sea preservada y garantizada su unidad y su reunión familiar, especialmente y fundamentalmente cuando estos se traten de niños, niñas y adolescentes en situación de movimiento migratorio. Históricamente se ha observado que en países extranjeros se criminaliza la condición migratoria. Un claro ejemplo es Estados Unidos, que detiene a los migrantes a diestra y siniestra. Sin embargo, nuestro país no criminaliza esto y es parte de los derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución, ya que el ingreso no formal a nuestro país por parte de la población migratoria no es un motivo para criminalizar su actuar y tratarlo como tal. En el Código Penal no se observa en ninguno de sus apartados el hecho de que entrar ilegalmente a nuestro país sea un crimen. Es una falta administrativa que debe de resolverse administrativamente. Esto es que en ningún caso una situación migratoria irregular preconfigurará por sí misma la comisión de un delito ni se prejuzgará la comisión de ilícitos por parte de una persona migrante por el hecho de encontrarse sin una condición migratoria específica, tal cual lo podemos encontrar en la Ley de Migración en el artículo 2 en su segundo párrafo. Otro derecho que puede ser quizás muy comentado es el derecho a un alojamiento digno. La autoridad mexicana en materia de migración tiene la responsabilidad de que todas las personas migrantes deben de recibir en el lugar en donde se encuentren alojados un trato acorde a su dignidad como personas. Estas instalaciones deben de cubrir sus necesidades y las autoridades deben de dispensar un trato adecuado y que sea respetuoso de todos sus derechos humanos independientemente de su situación migratoria. Otro derecho que quizás vaya ligado de alguna manera con el hecho de ser detenido por alguna situación adversa, se observa el derecho a no ser incomunicado. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas migrantes no deben bajo ninguna circunstancia serles negado el derecho a recibir y realizar llamadas telefónicas, la visita de familiares, de organismos de protección y defensa de los derechos humanos, de representantes legales y autoridades consulares de su país.
Sumándole a esto, podemos encontrar que quizás encontremos algún extranjero o migrante que no cuente con el habla en español. También se genera el derecho a un intérprete o traductor, ya que las autoridades migratorias tienen la obligación de proporcionar un intérprete o traductor en caso de que estos mismos no hablen o no entiendan el idioma español, o que se cuente con una capacidad diferente en donde les sea imposibilitado el habla o la escucha. Por último, pero no menos importante, observamos el derecho a no ser detenidos dentro de las inmediaciones o albergues. ¿Qué quiere decir esto? Primero hay que entender que las autoridades migratorias no tienen ninguna atribución que les haya conferido la ley para realizar detenciones de personas migrantes que se encuentren alojados o en las intermediaciones de albergues, con este fin patrocinados por albergues civiles o personas que presten asistencia humanitaria a dichas personas. El Instituto Nacional de Migración no puede ni debe realizar visitas de verificación migratoria en lugares donde los migrantes se encuentren albergados, ya sea por las mismas sociedades antes mencionadas o por personas que hagan actos de asistencia humanitaria o de protección a los migrantes. Esto lo observamos en la Ley de Migración en el artículo 76. Es importante comentar que el hecho de no conocer los derechos no exime de que los demás debamos cumplirlos. Si bien los movimientos migratorios son un problema de orden social, económico, familiar, por cuestiones diversas que tal vez no alcancemos a entender por nuestras posiciones, es importante respetar a toda aquella persona migrante o extranjera que tenga la necesidad de recibir el apoyo de México. Como bien se dijo, México es un país humanitario y que siempre apoyará a quien lo necesite. Es por ello que cierro el presente recapitulando que el hecho de que las personas no cumplan con una situación migratoria no los vuelve criminales. Quizás sí incurren en un acto administrativo que debe de ser resuelto de la manera correspondiente y que pueden ser acreedores a diversas sanciones, pero únicamente administrativas, no de carácter penal. Hago mención que la información obtenida para este video fue recabada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Migración y también de la página de Derechos Humanos en México. Muchas gracias.